¿Cuál es realmente, doctora Matveikova, la importancia de la salud digestiva en nuestro organismo? Eh, para mí es el centro, es el eje principal y es el sistema clave para salud global. Estar sano no significa vivir sin enfermedad, significa comer bien, absorber bien, sentirse bien, con energía. Y tenemos que recordar que todo lo que hacemos para sentirnos bien, comemos, bebemos, todo tiene que pasar por tubo digestivo y el sistema digestivo lo procesa, lo absorbe, lo lleva al hígado y después eso se reparte por todo el cuerpo, por lo cual es un recipiente imprescindible, es un sistema muy vibrante, muy inteligente y muy grande. Si hablamos del sistema digestivo dentro de nosotros, son Ujú. 12 metros de largo, si ponerlo en largo, y son 300 metros cuadrados en ancho, si ponerlo en dos dimensiones. Pero como está con pliegues y micropliegues, Ujú. está todo en nuestra tripa, pero es una vasta superficie, es una superficie que procesa cada momento información y mantiene nuestra salud física y mental. Bien. Dicho esto, doctora Matveikova, el otro gran concepto que he mencionado al principio y que quizá no es tan conocido, es, en el cual además usted es experta, es la medicina funcional. ¿Cómo podemos definir qué es, en qué consiste la medicina funcional? La medicina funcional en realidad se basa en conceptos muy conocidos, pero no siempre que se puede aplicar. Medicina funcional está enfocada en buscar disfunción previo que sea enfermedad. Buscar prevención, buscar un paso antes de prediabetes, pre cualquier enfermedad. Tratar no enfermedad, pero a persona. Y considerar todos los factores y no solamente tratar un órgano o un sistema. Ujú. Aplicar medicación cuando es imprescindible, combinar medicación con suplementos naturales, nutracéuticas y dar un enfoque tremendamente importante a alimentación sana. Bien. Más o menos así. Correcto. La medicina funcional en general, por ejemplo aquí en España, en nuestro país, ¿hasta qué punto se aplica o hasta qué punto es suficientemente conocida por los expertos en salud digestiva? Eh, Medicina funcional es un término más convencional y más médico que existe ahora en el mundo. Ujú. Ah, Se puede decir que sinónimo de esta palabra antes ha sido medicina holística, medicina integrativa, Ujú. pero que se ha sucedido a lo largo de los años últimos, por lo menos 20, 30 años, que medicina integrativa, medicina holística empezó a inclinar más a naturismo, a naturopatía en su puro estado, un poquito alejándose de métodos convencionales. Medicina funcional, en primer lugar, se basa en unos firmes conocimientos en medicina actual, convencional, y después ya ver en qué grado aplicar estos conocimientos. Hay médicos, sin dudas, en España que brillantes en conocimientos de medicina y que también se implican a pensar en nutrición, en microbioma, en prevención, es medicina del futuro y cada médico le gustaría hacerlo. Seguramente, nadie Sí, ignoraría tema preventivo, nutritivo. El tema es gestión del tiempo, gestión de la logística de atención a claro. paciente, pero sí hay una red de médicos que trabajan en esta dirección. Ujú. Se pueden llamarlo medicina funcional o médico más Sí, abierto, más atento, lo que quiera, pero sí que existe. claro. em,
Y bueno, otra pregunta en esta misma línea sería, ¿cómo se forma un médico? ¿Cómo se forma un especialista en medicina funcional? ¿Qué conocimientos, qué preparación profesional debería tener para aplicar luego en el ámbito terapéutico esos conocimientos? Muy buena pregunta. En primer lugar, ser médico médico. Es Ujú, decir, si eres médico de familia, tener actualización en todo lo que aparece nuevo en farmacología, en prevención, en causas, en mecanismos de la enfermedad, porque siempre tenemos nuevas publicaciones, nuevos descubrimientos en la ciencia. Primero, estar muy cómodo y practicar medicina. Y en segundo lugar, ahora mismo, por lo menos en lo que para mí es una gran autoridad, es Instituto de Medicina Funcional, que se basa en Instituto Universitario en Cleveland, en Estados Unidos. Es como ujú. una sede, es central de formación de médicos en medicina funcional y hay un programa de certificación muy complicada, muy larga, de certificarse en medicina funcional, que Sí. lo que estoy haciendo, cursando, pero también pertenecer en sociedad de médicos funcionalistas para tener siempre información nueva. Es una profesión, es como un máster, para decirle, o una residencia más, pero sí que se Entiendo. puede aprenderlo. Ujú. Bien, vamos a dar un paso más. Hemos hablado, hemos definido el concepto de salud digestiva, hemos hablado de la medicina funcional y hay otro concepto que todavía no hemos mencionado, pero que también entiendo que requiere una explicación bajo la visión de la doctora Matveikova. Además, de ese concepto se habla cada vez más, que es la microbiota intestinal, ¿no? Sí. Háblenos de la microbiota. Yo creo que si hablamos de sistema digestivo, tenemos que un poco entender por qué es tan importante. Ujú, Microbiota es un tema muy actual y mucha gente habla de eso, pero vamos a volver un poco a recordar ujú, qué significa sistema digestivo. Si me permite, por favor, la diapositiva número uno, ujú. que me recuerdo ser médico joven y tras muchos años de práctica, pensábamos que el sistema digestivo es algo bien sencillo. Es un tubo que tiene que recibir nutrientes, Ujú, procesar, absorber y el resto eliminar. No ha sido muy glamuroso pensar mucho en eso, hablar mucho de eso. Es como tiene que hacerlo, sin que nosotros nos involucramos voluntariamente en cómo digerir o cómo procesar alimentos. Hace 20 años, 22 años, empezamos a hablar, la diapositiva número 2, por favor, empezamos a hablar y descubrimos y realmente confirmamos con la ciencia médica que dentro del sistema digestivo, entre dos capas musculares, hay una red neuronal, hay un segundo cerebro. Hay como 100 millones de neuronas que tienen misma estructura, misma característica como las neuronas del cerebro y sí, producen una cantidad realmente importante de neurotransmisores, de las moléculas de lenguaje entre neuronas, de las moléculas que mantienen nuestra salud mental eh, en buen estado. Por lo cual empezamos a entender que el sistema digestivo es un órgano que puede vivir su estrés, sus emociones, podemos somatizar o podemos aprovechar de este segundo cerebro. sí. Por otro lado, la diapositiva 3, por favor, Ujú, el, tiene toda la lógica del mundo. Sistema digestivo es un centro de nuestro sistema inmune. 80% del sistema inmune está en nuestro intestino delgado, porque es un órgano que recibe moléculas extrañas y decodifica, es nuestra aduana y nuestro centro donde producimos todas células de las defensas, eh, por lo cual es súper importante.
Ujú, Y claro, y por último, y además de eso, ahora sabemos que es dentro del sistema digestivo hay un órgano más que se llama microbioma. Pesa hasta 2 kilos, por lo cual puede pesar como un cerebro. ujú. Llevamos billones y billones de microorganismos dentro de nuestro sistema digestivo y sin eso no podemos vivir. Y cada vez nos sorprende más y más el valor y de funciones de microbioma de las bacterias en nuestra salud mental, física, en nuestra capacidad de vivir poco o mucho, tener lucidez o no, absorber nutrientes o no, y mucho más. Es muy, muy importante. Claro, entiendo, doctora, por sus palabras, que no solo es importante, sino que estamos descubriendo prácticamente cada día nuevas propiedades, digámoslo así, nuevas funciones, ¿verdad?, de la microbiota, no solo en nuestra salud digestiva, sino en nuestra salud global, ¿cierto? Efectivamente hay más y más estudios que demuestran influencia de microbioma intestinal a salud mental, a salud cardiovascular, Ujú, eh, que influyen al tema de inflamación ujú. y tema de asimilación. Es fascinante, es muy de moda. Ahora todos sabemos que es bueno tomar probióticos, que existen bichitos buenos dentro de nosotros que tenemos que cuidar. Claro. Obviamente es como comparar con un planeta, ¿no? Y nosotros, igual es una ecología por dentro de nosotros, un conjunto de bacterias, y en mayoría son muy buenas, que dependen de nosotros, de lo que comemos y cómo Ujú. vivimos. Ellos nos consideran casa propia y nos Sí. aportan muchísimo, muchísimo beneficios, nos proporcionan muchos beneficios en intercambio que les tratamos bien. Claro, evidentemente, hay que cuidar nuestra salud, hay que trabajar para mejorar nuestra calidad de vida y esto está directamente relacionado con este llamado segundo cerebro, que es la microbiota, de la cual depende directamente nuestra salud digestiva. Pero hay otro concepto más, doctora, que queremos comentar, es decir, la importancia o la repercusión que tiene el estado de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema inmunológico, en relación a los diferentes procesos digestivos. ¿Qué relación hay? Normalmente, si podemos visualizar y quizás podemos ver la diapositiva 5, por favor, Ujú, no 4 pero 5. Normalmente las células de vestimiento de la mucosa del sistema digestivo están conectados muy fuertemente uno con otro. Es una mucosa muy finita, como una sí. lámina de seda, y justo por debajo de esta mucosa, por encima de esta mucosa, tenemos una capa de bacterias, de microbioma. Ujú, Pero por debajo de esta mucosa empieza la red de células del sistema inmune, por lo cual el sistema inmune siempre detecta qué toca la mucosa, si es un agresor, si es un nutriente, si es algo para protegernos, para rechazar, para absorber, por lo cual la integridad de la mucosa del sistema digestivo, la integridad y equilibrio de las bacterias que viven sobre esta mucosa y la calidad de los nutrientes que llegan a esta mucosa, todo eso repercute a la respuesta del sistema inmune. Si por alguna razón de mal comer, fármacos, estrés, eh, enfermedades crónicas, hay una agresión sobre mucosa digestiva, al final se aparecen brechas entre las células y aparece tal llamada alta permeabilidad intestinal. ujú. Por lo cual, de repente, trocitos de bacterias, de los alimentos, de sustancias totalmente extrañas, entran por debajo de la mucosa y alertan al sistema inmune. Ujú, ¿Por qué aparecen estas brechas?
puede ser muchas razones. Disbiosis, que es desequilibrio de microflora intestinal, puede ser sobrecrecimiento de bacterias que erosionan esta mucosa, infecciones, fármacos o alimentación desequilibrada. Sea lo que sea la causa, el sistema inmune empieza a sobrereaccionar porque recibe demasiado alertas de las brechas, Sí. por lo cual esta información se convierte en inflamación global. Y ahí es la respuesta, que el sistema inmune puede provocar una cadena, una cascada y tormenta inflamatoria Ujú. por causa de permeabilidad intestinal o falta de salud digestiva.